intervención a poner sobre la superficie la importancia crítica que reviste la cuestión de los afrodescendientes para el abordaje de muchos de los grandes retos que enfrentamos como humanidad, o sea, los grandes retos globales, como la cuestión de los afrodescendientes no es de los afrodescendientes, sino que es un asunto que nos concierne a todas, a todos, y más aún en una sociedad que cada vez pues, es más interdependiente. Parto de algunas premisas para destacar esto, y la primera quizás que puedo reiterar es que el mundo es cada vez más pequeño y nadie, absolutamente nadie es inmune al racismo y a las desigualdades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que estamos avanzando sin duda alguna en el reconocimiento, y esto es parte de los activos del Diseño Internacional de los Afrodescendientes, y que los pueblos indígenas y los afrodescendientes son víctimas del racismo, ¿verdad? La trata transatlántica, el colonialismo y la esclavización, y continúan siendo de sus consecuencias. Hoy más que nunca se ha puesto en evidencia que los hechos del pasado están muy presentes en la realidad del déficit de ciudadanía que acusan las y los afrodescendientes a nivel global. En tercer lugar, quiero destacar que estos asuntos a que hago referencia, pues están soportados de manera estadística, sobre todo después de la conferencia de Durban, y que activó mucho más la incorporación de la variable afrodescendiente en los censos, en las estadísticas y en los sistemas administrativos, los registros administrativos. Es mucho más evidente que existe digamos que un estrecho vínculo entre pobreza y racismo, es decir, que estadísticamente está constatada estas dificultades. Quiero entonces abordar desde el punto de vista conceptual y contextual algunos elementos que nos conduzcan a poner en evidencia estas cuestiones. Una ligera alusión a los afrodescendientes como marco, presentar una perspectiva global de la cuestión de los afrodescendientes y, como señalé, centrarme ahora sí en la cuestión del decenio, con especial referencia a la cuestión de las reparaciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Desde el punto de vista siguiente, desde el punto de vista conceptual y contextual, solo recordar que hoy es muy evidente que la cuestión del racismo, digamos, como ideología, ha surgido o ha resurgido y está sobre la superficie en las agendas internacionales. Es decir, ese entendimiento que ese conjunto de ideologías, de teorías, de prácticas que enuncian una suerte de vínculo causal entre las características fenotípicas de individuos y grupos de individuos y las características genotípicas, incluido el falso concepto de la superioridad racial, es decir, el racismo. Hoy es un tema que está sobre la superficie, que es muy evidente. Racismo que se materializa, que se pone en práctica a través de la discriminación racial, es decir, la exclusión, la restricción, la diferencia basada en ese conjunto de categorías, de características sospechosas, digamos, hoy son hechos evidentes. En el caso particular de los afrodescendientes, hay un creciente entendimiento que estos fenómenos son de carácter sistémico, es decir, el racismo es de carácter sistémico, es el que se refleja a través de, digamos, las prácticas institucionales, estructurales, es decir, racismo institucional, sistémico, estructural, como que explicamos como una sola categoría, que se refleja pues, en el conjunto de leyes y prácticas que gobiernan, digamos, la sociedad. Dentro de estas manifestaciones, los discursos del odio, la xenofobia, son elementos que cobran un aspecto muy importante y que sin duda alguna tienen una importancia crítica en el contexto actual. Basta con mirar el proceso de elección reciente para la incorporación del Parlamento, la integración del Parlamento Europeo, lo que está pasando en Europa, el resurgimiento de la ultraderecha, los grupos extremistas, para poner en evidencia. Observemos cómo ahorita en las elecciones del 2024, de las
8 grandes familias o agrupaciones políticas que se expresan, que se manifiestan en el Parlamento Europeo por primera vez en un hecho inédito. 3 de esas agrupaciones están configuradas, están integradas por grupos extremistas de la extrema derecha, los grupos que lidera la señora Le Pen, Vox, Alternativa por Alemania. Estas agrupaciones que están representadas hoy más que nunca de una manera abultada en el Parlamento Europeo, casi son la tercera, digamos, un tercio de la representación política de los 720 diputados del Parlamento Europeo. Encontramos que entre las 3 principales agrupaciones, 187 corresponden a manifestaciones de la extrema derecha, 187 diputados. Adicionalmente, como independientes, hay otros 11 diputados infiltrados por allí en una de las agrupaciones de derecha. Hay 7 diputados para una representación inédita desde el punto de vista político. Vimos la evolución de las elecciones recientes en Europa, que se vio forzado, en Francia, que se vio forzado el presidente Macron a convocar, bueno, digo forzado, para poder generar un cordón sanitario orientado a frenar el ascenso de la ultraderecha. Y ahí observamos pues un conjunto de grupos ya a nivel nacional y todos estos datos que ponen en evidencia, digamos, ese ascenso. Acá en las Américas, pues tenemos pues, antecedentes, las elecciones pasadas de Donald Trump, todo lo que ha venido ocurriendo en Brasil, Argentina, digamos, el contexto político es tanto en Europa como en las Américas, es desafiante en este sentido. ¿Y qué es lo que está, digamos, en el trasfondo de esta cuestión? Es la instrumentalización política del racismo y la discriminación racial. Hagamos un paralelo, como ocurre en el fútbol, donde hemos visto en los últimos años que, digamos, las barras, ¿sí?, de cierta de un equipo rival en la cancha utiliza expresiones y manifestaciones xenófobas, como lo vimos con Vinicius Junior recientemente, y bueno, estos días hemos escuchado también aquí más cerca un tipo de manifestaciones para descolocar al rival, ¿sí? En el ámbito de la política se está utilizando actualmente el racismo y la discriminación como un instrumento político para exacerbar el odio, para movilizar, ¿sí?, y capturar, digamos, a un electorado para que esto se refleje luego en resultados políticos electorales. Entonces, estos grandes desafíos que enfrentamos a nivel global, como la migración a gran escala, ¿sí?, les sirven de combustible, de herramienta a estas agrupaciones. Pero son temas que están interconectados. Los desafíos en materia de crisis climática, sea la relación entre migración, cuestión climática, el envejecimiento de la población en algunas regiones del mundo. Contradictoriamente, estos países como muchos de Europa o mismo Estados Unidos, que están registrando unos índices muy sensibles en materia de disminución de su población y que necesitan de la población migrante, contradictoriamente es donde se reflejan estas manifestaciones de racismo. Todo esto, digamos, viene siendo estructurado con teorías muy refinadas de la ultraderecha, como la denominada reconversión demográfica o recambio, según la cual para estos grupos extremistas, procesos, por ejemplo, como grandes flujos migratorios, tienen que ver con una acción dirigida por parte de agrupaciones de izquierda orientada a diluir la raza blanca, es decir, que la migración no es producto del cambio climático, de la profundización de la desigualdad, del deseo y el natural de personas de emigrar, de cambiar, sino que es una acción política dirigida por ciertas corrientes para diluir la raza blanca. Entonces son estos elementos, digamos, que le utilizan para exacerbar el odio racial, entre comillas, y que ponen en evidencia que como los temas relacionados con la identidad, la raza, el género, digamos, son instrumentalizados políticamente, con el elemento adicional que en un contexto de cuarta revolución, de la revolución digital, donde la inteligencia artificial cada vez más está gobernando nuestras actuaciones, la acción humana, ¿sí?,
tienen la potencialidad de, digamos, amplificar todos estos desafíos. De manera que es en este contexto que digamos, se describen los asuntos de los afrodescendientes, que no podemos mirarlos aislados de un contexto global, ¿sí? Y el primer llamado, insisto, es a entender cómo estas acciones finalmente nos afectan a todos, porque el ascenso, digamos, de la extrema derecha, para colocar un solo elemento, recordemos en plena pandemia, ¿sí? Donald Trump se dio el lujo de cortar los recursos de la Organización Mundial de la Salud, para colocar un ejemplo, digamos, digo. Es decir, más allá de que el gran desafío está en que todos estos fenómenos tienen la potencialidad de afectar la paz y la seguridad internacionales. Para seguir con el ejemplo anterior, pues el personaje se ufanaba de tener el control de los botones nucleares. Hoy más que nunca estamos preocupados en torno a la posibilidad de que en todo este contexto puedan derivarse desafíos en términos ya de la posibilidad de que se haga uso de armas nucleares o que podamos derivar a una tercera fuerza o una tercera guerra mundial. Entonces, allí creo yo la invitación es parte que se enmarcan las cuestiones de las y los afrodescendientes. Afrodescendientes entendidos, podemos, dependiendo del contexto, podemos hablar de ellos como los hijos de las víctimas que sobrevivieron a la trata transatlántica de esclavizados, que esto tiene implicaciones en el ámbito de la reparación, pero quizás podemos mirarlo también desde un contexto mucho más amplio, una perspectiva positiva, entendida como el conjunto de individuos, de familias, de personas, digamos, de agrupaciones, ¿sí? Que tienen un conjunto de pautas identitarias, un conjunto de características que las diferencian de otros grupos determinados. Es decir, podemos tener una visión mucho más amplia del conjunto de afrodescendientes. Estamos hablando de una población, digamos, si estamos en el África global, estamos hablando de alrededor de 1.600 millones de personas, ¿sí? Africanos y afrodescendientes, de las cuales alrededor de 1.300 millones de pobladores del África y cerca de 300 millones de diáspora africana de la sexta región, de 300 millones de afrodescendientes, dentro de los cuales en las Américas se estima una población de alrededor de 200 millones de personas, siendo Brasil el país con la población, la presencia del pueblo afrodescendiente más representativa, que más del 54, 56, 59% de su población se ha autoidentificado como afrodescendiente. Que desde el punto de vista territorial, siguiente por favor, se identifica que más de 200 millones, alrededor de 206 millones de tierras están ocupadas, digamos, por comunidades afrodescendientes, acá particularmente en América Latina, y que en calidad de propiedad, con títulos de propiedad colectiva de sus territorios, hay alrededor de 9 millones de hectáreas de tierra que se le han sido adjudicadas, siendo Colombia el país con mayor territorio adjudicado a las comunidades afrodescendientes, que ya se aproxima a los 6 millones de hectáreas. Esto es importante porque estamos en un momento donde los desafíos asociados a la cuestión climática, que se hace referencia ahorita, y ponen sobre la superficie, digamos, los activos de los afrodescendientes. Hay una conciencia creciente en torno al importante rol que juegan los pueblos indígenas, las relaciones, estrecho vínculo entre diversidad biológica y diversidad cultural. De cuando pensamos, por ejemplo, en la Amazonía, pensamos positivamente en el rol de los pueblos indígenas en la preservación, de la conservación de la Amazonía, de nuestra casa, digamos, y lo que implica, digamos, para la casa grande, para la tierra en general. Pero todavía no hay una narrativa, un crecimiento de la conciencia colectiva a nivel global y de los países nuestros acá, nacionales, de la importancia crítica de los afrodescendientes. Por ejemplo, se ignora que la Amazonía, Brasil, tiene más del 70%, ¿sí? Alrededor del 32%, conforme al Censo Nacional de Población de 2022, está ocupado, está bajo control del territorio de las comunidades quilombolas, el 32% del territorio amazónico, que alrededor del 35% de la biodiversidad que alberga Brasil como país mega diverso está en los territorios afrodescendientes. Entonces, y en Colombia, ¿sí? O el Chocó geográfico en su conjunto, con 12 millones de hectáreas
del territorio y que tiene una importancia crítica para la preservación de la salud a nivel global, es predominantemente de territorios afrodescendientes. Entonces, poder poner, digamos, que no solo mirar la cuestión de los afrodescendientes desde la vulnerabilidad, desde la condición de víctima, sino también desde sus potencialidades, hace parte de reconstruir, digamos, resignificar, poner sobre la superficie una narrativa que ponga en evidencia estas cuestiones, es parte de lo que nos convoca. Y la COP16, la conferencia, es parte del convenio sobre diversidad biológica que tendrá lugar en Cali, Colombia, ahora en octubre próximo, es un escenario en el que pretende avanzar en esa dirección. Ahora bien, desde otro punto de vista, conviene mirar ya la cuestión de los pretendientes, digamos, una perspectiva histórica de las cuestiones de las y los afrodescendientes y la agenda global para irnos aproximando a abordar la cuestión de la reparación. Desde el punto de vista histórico, yo solamente identifico tres momentos, tres grandes momentos, tres generaciones de derechos de los afrodescendientes. Una primera generación de derechos que está reflejada en el reconocimiento digamos, de las leyes abolicionistas, ¿sí? Una cuestión que para todos debería ser obvia, pero pues históricamente eso es parte de esa realidad que vive. En la segunda generación de derechos de los afrodescendientes se constata el reconocimiento y la adopción de leyes que inicialmente empezaron como leyes del Día de la Población Afrodescendiente, del mes, del año de los afrodescendientes, leyes de reconocimiento de los derechos colectivos de los afrodescendientes, derecho a la propiedad de la tierra, leyes de mediación primativa como la de 22 de aquí de Brasil, perdón, de Uruguay, las legislaciones de cuota en Brasil, en Colombia, en el Ecuador, digamos en Bolivia, los marcos constitucionales que se han ido edificando, y una tercera generación de derechos que identifico, que es la que encontramos hoy, que, digamos, que marca la agenda afrodescendiente hoy, particularmente en la región, que tiene que ver con la cuestión de la reparación, ¿sí? La justicia reparadora, la justicia climática y ambiental y la justicia digital que incorpora las cuestiones relacionadas con el sesgo algorítmico, con la inteligencia artificial, digamos, son, digamos, como los tres ejes fundamentales que marcan las cuestiones de los afrodescendientes en este momento. Allí encontramos, digamos, este recorrido histórico de las leyes abolicionistas en la primera generación de derecho. Luego encontramos en la segunda generación de derecho un marco jurídico de todas las disposiciones que se han venido adoptando en los distintos países, incluidas las que tienen que ver con aspectos de penalización del racismo y la discriminación racial. Y luego de este recorrido, los invito, digamos, ahora sí que nos centremos en el tercer eje que ha sido convocado aquí, que tiene que ver con la justicia reparadora, que nos invita allí a considerar, digamos, que esta trasciende, digamos, la cuestión del racismo y la discriminación racial, que en opinión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, digamos, es la piedra, se erige como la piedra angular de los derechos humanos en las próximas décadas del siglo XXI, que es imposible pensar en que pueda haber desarrollo sostenible en las que podamos avanzar en desarrollo sostenible en las próximas décadas sin justicia reparadora, sin reparar a los afrodescendientes. Es decir, hoy estamos centrados en abordar la cuestión del daño derivado de la trata transatlántica y la esclavización, que los traumas intergeneracionales, poner en evidencia que están allí latentes pese a tanto tiempo que ha transcurrido. De manera que allí, digamos, abordar este tipo de cuestiones es el aspecto que nos convoca. La reparación por los hechos del pasado, digamos, dentro de la jurisprudencia y la doctrina a nivel universal, comporta como tres requisitos de procedibilidad para que proceda, ¿sí?, el reconocimiento de la reparación. En primer lugar, es necesario que las víctimas estén plenamente identificadas. Y ese fue un salto que dimos en la conferencia de Durban en 2001, donde por primera vez se reconoció, digamos, como el sujeto
afrodescendientes, ¿sí? Hasta entonces hablábamos del afro-uruguayo, afro-peruano, afro-colombiano, pero no había, digamos, en el concierto internacional no se había acuñado un concepto que permitiera abarcar a la diáspora en su conjunto. Entonces dimos ese paso que, en palabras del destacado líder uruguayo Romero Rodríguez, entramos como negros y salimos como afrodescendientes, digamos, sintetiza, y este es un asunto que tiene implicaciones para hablar de reparación. La segunda dimensión tiene que ver, o la segunda cuestión tiene que ver con que los hechos estén plenamente documentados. Es decir, estamos hablando de los requisitos de procedibilidad para que sea viable de reclamar, demandar reparación. ¿Pues? Víctimas plenamente identificadas, los hechos debidamente documentados. Sobra, digamos, hay abundancia de información que pone en evidencia que hubo, digamos, un crimen de lesa humanidad y que los crímenes de lesa humanidad, pues, digamos, que no prescriben, entonces está allí vigente. Y en tercer lugar, que se constate esa suerte de vínculo, ese nexo causal entre los hechos del pasado y la situación del grupo determinado en el momento. Es decir, ese elemento, digamos, está allí muy latente. Entonces, estos tres requisitos que son, digamos, de carácter universal para abordar reparaciones, en el caso particular de los afrodescendientes, están plenamente constatados. Y las dimensiones que comporta la cuestión de la reparación, dimensiones que son de carácter político, económico, psicológico, social, educacional y cultural, entre otros, pues son aspectos que hay que observar en este contexto. Siguiente, por favor. Las medidas de reparación, normalmente las más usuales, digamos, hablando en términos sencillos universales, son la restitución, que para el caso de los afrodescendientes, por la cuestión de la trata atlántica, la esclavización, pues, digamos, es imposible restituir los grupos sociales, los africanos que fueron, digamos, exterminados en este contexto. Pero, digamos, en términos más contemporáneos, pues hay elementos que pueden ser relevantes. La rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Digamos. Estos son las medidas más usuales en el ámbito de la reparación. Y hay tres grandes, digamos, ejes o grupos de modalidades de reparación. Está la reparación material, digamos que es obvia, la reparación espiritual y la reparación moral. En estos tres ejes se desarrolla. En el camino hacia las reparaciones hay un paso que es de la mayor importancia y que es una forma, evidentemente, de reparación moral, que es el perdón. El perdón no pedido, deuda no pagada. Pero no se trata de una manifestación, digamos, simple de perdón, sino que esto está revestido, tiene que estar revestido de unas solemnidades. Entonces, un reconocimiento que incluye un reconocimiento claro de la naturaleza, la escala, la duración e impacto del daño infligido, la admisión veraz de la responsabilidad por el daño causado, una declaración de remordimiento y arrepentimiento por los hechos causados. Se debe elegir cuidadosamente el idioma. Por ejemplo, bueno, estamos en Colombia, utilizar el idioma palenquero, digamos, tenemos todavía una cultura vernácula, pues ahí podría ser un gesto que en determinados contextos tiene relevancia. Y las disculpas deben ser presentadas por una persona con el liderazgo y la credibilidad para representar a quienes infligieron el daño. Estos son, digamos, aspectos que igualmente están considerados en la doctrina. En materia de reparación hay unas experiencias emblemáticas que, digamos, se registran. Para comenzar, diría que uno de los grandes saltos tiene que ver con el papel que han asumido los países del Caribe anglófono, particularmente el CARICOM, que allá entre 2012 y 2013 decidieron adoptar una posición común y configuraron lo que es una suerte de decálogo, una agenda de 10 puntos sobre reparaciones y que han venido siendo el motor de la cuestión de las reparaciones, por lo menos acá para aspectos de este hemisferio. El año pasado constatamos cómo el rey de Países Bajos presentó disculpas públicas por los hechos del pasado, reconoció por primera vez Países Bajos su responsabilidad
en la trata transatlántica y la esclavización, y manifestó pues que no era un punto sino una coma, y que esperamos que esto se refleje en la disculpa, se refleje en acciones concretas de reparación para los afrodescendientes. El presidente de Portugal manifestó recientemente de derecha que consideraba que Portugal debía, digamos, adoptar medidas de reparar a las víctimas de la trata y la esclavización. En Francia, Alemania, se han creado comisiones sobre reparación orientadas a fundamentalmente restituir, digamos, centradas más en la reparación espiritual, restituir objetos saqueados en la época del colonialismo en los países africanos, entre otras. En Reino Unido, la conversación no ha avanzado en esta dirección, pero en el Parlamento ya se ha abordado la cuestión de las reparaciones. España, que es un país que tiene una responsabilidad muy evidente en este asunto, se ha negado a abordar la conversación en torno a las reparaciones, en un gesto de doble moral, que dice, bueno, no aborda la cuestión de las reparaciones, pero sí demandan, reivindican, por ejemplo, el Galeón San José, que identificó Colombia como de su propiedad. En el campo de las universidades, en muchos países han ido avanzando con la adopción de medidas de reparación. La Universidad de Harvard creó un fondo sobre reparaciones recientemente con $100 millones. La Universidad de Glasgow en Inglaterra también ha venido por exhortaciones del CARICOM, vamos avanzando con temas de reparaciones, ha establecido en asocio con la Universidad de las Indias Occidentales de acá del Caribe, igualmente una maestría sobre reparaciones. Dijo que quería reparar porque reconocía que su universidad se había beneficiado de la esclavización. Desde el CARICOM le dijeron, sí señor, bienvenido a estas contribuciones, pero no queremos que se reflejen en becas, sino que usted ayude a patrocinar con un programa orientado a combatir la diabetes, porque aquí se ha constatado que la prevalencia de la diabetes, por ejemplo, Jamaica y Barbados se disputan el primero y segundo lugar en materia de amputación de miembros inferiores, y esto está asociado a la cuestión derivados de la diabetes, y se ha constatado que esto tiene una de sus raíces, digamos, en los traumas intergeneracionales derivados de la trata y la esclavización. Una universidad de Georgetown recientemente reconoció que 272 personas africanas pues habían estado esclavizadas y que se habían generado beneficios económicos, y dijo, bueno, vamos a reparar a estas familias. En fin, hay, digamos, todo un movimiento. Y a nivel territorial, a nivel local, el paso más importante de California, digamos, recientemente decidió adoptar todo un dispositivo legal, una arquitectura jurídica con 112 medidas en materia de reparaciones a los afrodescendientes en los Estados Unidos, entre muchos otros ejemplos, digamos, en materia de reparación por los hechos del pasado. Siguiente, por favor. Entonces, en las agendas multilaterales también, desde el punto de vista político, el tema sigue ganando espacio. Ahora, el año pasado, por primera vez, los países de América Latina, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, a instancias de la CELAC, en su diálogo político con la Unión Europea, por primera vez colocaron sobre la mesa la cuestión de las reparaciones. Por supuesto, no hicieron referencia a la responsabilidad de nuestros países, estaban poniendo la mirada hacia Europa, pero es un paso que va en la dirección correcta. En febrero del año pasado, la Unión Africana tomó la decisión de adoptar una posición común en materia de reparaciones. Los 55 países del continente africano, agrupados en la Unión Africana, dijeron, vamos a abordar la cuestión de las reparaciones por el beneficio de los africanos y de los afrodescendientes, entender puente con el Caribe, a través del CARICOM, pero también con los países latinoamericanos. Esos son pasos que van en la dirección correcta. En el 2021, ya a instancias del CARICOM, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su segmento de alto nivel, había abordado la cuestión de las reparaciones, y a instancias del Consejo de Derechos Humanos también se ha avanzado en la misma dirección. Pero, por supuesto, pese a estos y otros avances, es claro que los principales desafíos continúan en pie. Y entre esos desafíos está la necesidad de reconocer que la trata transatlántica y la esclavización, digamos,
fueron la base del sistema económico que tenemos hoy. Digamos. No hay una narrativa que reconozca el rol de la trata atlántica y la esclavización en la construcción de la economía global, el surgimiento del capitalismo. Entonces, digamos, necesitamos avanzar en esa dirección. De igual manera, se hace necesario, digamos, avanzar en relaciones orientadas a generar condiciones tendientes a romper esa narrativa, ¿sí? Según la cual esa justificación que todavía abominablemente algunos beneficiarios de la trata ponen sobre una superficie, en el sentido de que en su momento la esclavización, ¿sí?, era legal. Es decir, todavía hoy se atreven a decir beneficiarios de la trata que, bueno, no hay manera de abordar jurídicamente este asunto porque en su momento era una institución, mi palabra ya, revestida de legalidad, que tenga, digamos, sin ruborizarse, puedan poner este tipo de argumentos sobre la mesa, es sin duda alguna un desafío para abordar. Esa misma corriente, digamos, de beneficiarios, y con base en esos argumentos, dicen, tratan de establecer una especie de ruptura intergeneracional. Dice que precisamente por esa y otras razones, digamos, las generaciones actuales no tienen por qué responder por lo que hicieron sus antepasados. Es decir, están muy cómodos disfrutando de las herencias, de los beneficios derivados de la trata atlántica y de la esclavización, pero para efectos de reparar, entonces ya demanda pues una ruptura intergeneracional. Argumentan igualmente que no hay marcos jurídicos ni instituciones, digamos, relevantes para abordar la cuestión de la reparación. Es decir, hacen abstracción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, de múltiples convenciones o instancias como la Corte Internacional de Justicia. En opinión de ellos, allí no procede, digamos, la reparación. Creo igualmente que es muy importante dentro de estos desafíos para abordar la cuestión de las reparaciones, poder articular las voces de las y los víctimas de la trata transatlántica y la esclavización. Eso es un elemento claro. Y en ese contexto también lograr revertir, digamos, esa narrativa según la cual la cuestión de las reparaciones pues, se reduce, ¿sí?, tratando de reducirla a una demanda de un cheque a cada afrodescendiente. Ya lo vimos en el rato a la regulación moral, espiritual y material. Evidentemente no es eso lo que se trata. En últimas, creo yo, comparto con el secretario general de las Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, cuando afirma que en realidad, digamos, en el fondo, ¿sí?, para no abordar estos asuntos, lo que está es una suerte de, digamos, lo que es la falta de voluntad política y el coraje moral para afrontar, digamos, que los beneficiarios, por parte de los beneficiarios, para afrontar los hechos del pasado, esa realidad. De manera que esos elementos, digamos, en términos de la reparación, recuerden que estamos hablando de la que yo identifico como la tercera generación de derechos de los afrodescendientes, dijimos justicia reparadora, justicia climática y ambiental y justicia digital basadas en los algoritmos. Entonces, hasta ahí los asuntos relacionados con la cuestión de reparaciones. En este otro ámbito de la justicia climática y ambiental, pues está esta invitación a colocar, digamos, en un lugar una narrativa que permita ubicar en un lugar equitativo en cuanto al rol de los pueblos afrodescendientes en lo que tiene que ver con los hechos del pasado. Desde el punto de vista de la justicia digital, digamos, dentro del tema de la inteligencia artificial, para recordar que, insisto, digamos, esto que está gobernando la era actual y la necesidad de participar en la gobernanza de esta arquitectura jurídica, institucional e instrumental relacionada con el manejo, el abordaje de los asuntos de la inteligencia artificial es un desafío. Colombia, por ejemplo, está en un proceso de integración de un Comité Nacional sobre Inteligencia Artificial. Entonces, participar en ese escenario. La Unión Europea acaba de adoptar la ley sobre inteligencia artificial que comporta herramientas relacionadas con esta materia. Hay que entrar a activar, digamos, los mecanismos orientados a beneficiar a los y las afrodescendientes. Porque
En el caso particular de los afrodescendientes, junto con otros grupos históricamente discriminados como las mujeres, las personas LGTBIQ+, digamos, la cuestión de la inteligencia artificial comporta desafíos adicionales. Desafíos que pueden estar en muchos ámbitos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, la potencialidad de la profundización de las desigualdades. Por ejemplo, en Colombia, mi país, el acceso a Internet es de alrededor de un 46% el promedio nacional, pero tratándose de los afrodescendientes, la accesibilidad solo es de un 29%. Entonces, si en un contexto de eso, en la medida en que el uso de la automatización de la herramienta va profundizándose, pues por supuesto la brecha de desigualdad tiende a ampliarse, ¿sí? En la gestión de la seguridad, la gestión migratoria, cada vez más se utiliza la herramienta de automatización, herramientas de inteligencia artificial, y eso tiene impactos dispar en grupos sociales como los afrodescendientes, ¿sí? El uso de herramientas de identificación facial remota, que está prohibida en la ley de la Unión Europea, pero que en nuestro contexto tiene otra aplicación, o de identificación biométrica remota, ¿sí? Tiene implicaciones, digamos, dispares en ciertos grupos determinados, ¿ya? Bueno, han llegado a desafiar con herramientas de inteligencia artificial para identificar a las personas gay por su rostro, digamos. Entonces, todo este tipo de situaciones, digamos, comportan desafíos dispares en relación con ciertos grupos. Entonces, el sesgo algorítmico en general, digamos, lo que está probado es que, claro, que porque las herramientas de automatización entonces son neutras aparentemente, pero justamente la discriminación indirecta, es decir, ese conjunto de disposiciones aparentemente neutras, ¿sí? Disposiciones prácticas, pero que en su aplicación entrañan una discriminación en el campo del uso de la inteligencia artificial, tiene una potencialidad de afectar de manera mucho más desproporcionada a grupos como los afrodescendientes. Pensemos, por ejemplo, apenas en los Estados Unidos, donde ya es muy frecuente el uso de herramientas de automatización, de inteligencia artificial en el sistema judicial. Entonces, un individuo cae en el sistema judicial, inmediatamente tiene que diligenciar un formulario donde tiene que colocar datos relacionados con su código postal, ¿sí? Localizados, su grupo familiar, si ha tenido algún contacto con la fuerza pública o no. Es decir, no le preguntan sobre su raza, ¿sí? Pero cuando usted mira todo este conjunto de datos, en un contexto donde los datos históricos relacionados con estos grupos sociales y la realidad está sesgada, ¿sí? Es más frecuente que las personas afrodescendientes o afroamericanas, por ejemplo, en Estados Unidos, tengan contacto con la fuerza pública porque son objetos de perfilamiento racial frecuentes, entonces los padres y demás están en las bases de datos o están ubicados geográficamente y basta con el código postal para saber su función inicial o en su entorno familiar. Entonces, toda esta información da lugar a que en la práctica se registre, ¿sí? un impacto dispar al punto de que, por ejemplo, en el estado de la Florida se ha identificado algoritmos que con un impacto dispar de error de 44%, 45% en contra de los afrodescendientes. Entonces, este uso de estas herramientas para determinar si una persona tiene derecho a acceder a la libertad provisional o no, es decir, para tomar implementaciones por parte del juez, termina afectando desproporcionadamente a grupos sociales, en este caso como los afrodescendientes, para fundamentar. Entonces, si a esto le sumamos el sesgo algorítmico en general, tenemos pues un panorama desafiante. El siguiente, por favor. Entonces, para ir, digamos, cerrando el contexto, encontramos que el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes, derivado del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y me voy a saltar la diapositiva, porque entiendo que ya el tiempo está haciendo corto. Quiero ahí simplemente resumir que hoy, digamos, en el recorrido de este decenio, constatamos que, digamos, ha habido un progreso en materia de reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo de derechos internacional considerado en su sentido más amplio y que existen unos marcos jurídicos a nivel del sistema de las Naciones Unidas y en los contextos regionales y nacionales donde se reflejan estos reconocimientos.
que ha habido un avance en reconocer la conciencia colectiva global en torno a África y su diáspora, digamos, y el papel en la humanidad, pero que, insisto, sigue habiendo deficiencia. Que hay un conjunto de dispositivos jurídicos, institucionales e instrumentales que dan cuenta del progreso, digamos, en este decenio en favor de los y las afrodescendientes. La creación de la REAFRO, instancia de la OEA, la red de autoridades afrodescendientes que agrupa a todas las oficinas nacionales en esta materia, pues es un ejemplo ahí elocuente. Y que el racismo y la discriminación racial, digamos, los esfuerzos, los dispositivos para combatir el racismo y la discriminación racial y el reconocimiento del racismo sistémico contra los afrodescendientes constituyen, digamos, un paso en la dirección correcta. Podemos avanzar allí con irnos a las conclusiones. Allí están referencias al diseño internacional, que ya están más o menos mencionadas acá, pero que queda ahí a disposición para efectos de balance en campo de reconocimiento, en el ámbito de justicia, en el ámbito de desarrollo, para no abusar del tiempo. En conclusión, bueno, podemos allí destacar, este es un elemento que vale la pena igualmente tener presente, y es que hoy podemos identificar que hay en progreso un nuevo marco para la inclusión de los afrodescendientes, que incluye, de una parte, el camino, el proceso con mira a la adopción de una declaración internacional sobre la promoción, la protección y el pleno respeto de los derechos humanos de las y los afrodescendientes, ojalá de los pueblos afrodescendientes. Esto se viene discutiendo a instancias de la Organización de las Naciones Unidas. Hay un proyecto que está sobre la mesa. Los interesados pueden ingresar a la página web, al grupo intergubernamental de seguimiento a Durban, que es la instancia que está responsabilizada de avanzar en esta dirección, y podrán constatar allí la evolución que ha tenido el tema y hacer sus contribuciones con mira a esta declaración. Recientemente, la Asamblea de la OEA, que tuvo lugar en junio pasado en Paraguay, se activó en ambos casos, digamos, tú tienes sello colombiano, colombiano, el camino hacia una declaración hemisférica sobre los derechos de los afrodescendientes, que seguramente profundizará justamente en los temas de reparación. Si bien no está en el título, en el fondo lo que esperamos es que los 15 países del CARICOM y otros cuantos países centren, digamos, la agenda, los debates con miras a esta declaración en el ámbito de las reparaciones. Y se ha establecido por mandato de la OEA un grupo de composición abierta, informal, que se activará próximamente para avanzar en esta discusión. De igual manera, a instancias del Vaticano y haciendo eco a una solicitud que hicimos en ese momento desde el Comité para Emisión de Discriminación Racial, recientemente se ha activado un proceso con miras a una encíclica papal que en su momento interpretamos desde el Comité como una forma de reparación moral a los afrodescendientes. Lo que se quiere es que se ponga en una encíclica cuál fue el rol de la Iglesia Católica en la trata transatlántica y la esclavización, y que el Papa se dirija a los fieles católicos para exhortar a abordar esta cuestión de los afrodescendientes. Y estamos en el camino con mira al segundo decenio internacional de los afrodescendientes. Hay un consenso ahí a nivel de los estados, y esperamos que en el mes de noviembre, entre el 4 y 8 de noviembre, que se lleve a cabo la sesión solemne en la Asamblea General de las Naciones Unidas de clausura de este primer decenio internacional de los afrodescendientes. Allí se pueda proclamar un segundo decenio internacional de los afrodescendientes, cuyo programa de actividades constituye, junto con los anteriores, otro escenario, otro espacio propicio para avanzar en esta dirección. Entonces ahí hay unos escenarios. Para concluir, yo diría, evidentemente hoy los propósitos del camino hacia el reconocimiento, la justicia de los afrodescendientes, el camino hacia la justicia reparadora, la justicia climática y ambiental y la justicia ambiental, es un propósito multirracial, que tuvo su punto de inflexión justamente con ocasión del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, que recordarán ustedes que estuvo precedido de la visibilización de los impactos desproporcionados de la pandemia del COVID-19 en las y los afrodescendientes. Inicialmente en Estados Unidos, luego se constató que era un tema a nivel global. Entonces,
en ese momento donde el temor, digamos, se nos metía en los huesos a las personas, el ciudadano del común pudo constatar que esa afectación desproporcionada a los afrodescendientes del COVID estaba estrechamente relacionada con el racismo sistémico, con el déficit de ciudadanía, porque estaba en el primer lugar de la línea, digamos, y sintió que eso lo ponía en riesgo también a él, a ella. Entonces, ese sentimiento que estaba allí se vio, digamos, amplificado, explotó justamente con ocasión del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. Es decir, no hay forma de desligar el impacto desproporcionado de la pandemia, ese sentimiento, ese temor que se produjo, con esa reacción social global que se expresó en esa movilización que derivó digamos, en estos hechos. Por ejemplo, ahí en la izquierda vemos a la mujer blanca que una de las grandes manifestaciones de Ginebra, en el borde de una pancarta en la que dice que ella estaba allí, que se sentía interpelada porque sentía que cuando George Floyd llamaba a su madre, recuerden en su agonía, su madre que ya estaba muerta, pero que él llamaba a su madre, en realidad estaba llamando a todas las madres del mundo. Encontramos ahí esta otra imagen donde un hombre afroamericano, en el momento en que la juez condena a esta mujer blanca por el asesinato de su hermano en los Estados Unidos, recuerden ustedes este incidente donde un hombre afroamericano estaba sentado en la pantalla, frente a la pantalla de su televisor en su apartamento, y una mujer policía entró a su casa. Estaba confundida porque ella estaba entrando a su apartamento y lo asesinó ahí a tiros, ahí estando el hombre sentado frente a su pantalla de televisión, dentro de esa racha de hechos que han ocurrido en los Estados Unidos. Pues bien, esta mujer fue condenada a 10 años, seguramente si hubiera sido una afroamericana, hubiera sido condenada a cadena perpetua, y en un gesto, digamos, el hermano de esta víctima se funde en este brazo con ella. O este otro hombre que es rescatado en las manifestaciones en el contexto de la movilización por George Floyd, un individuo supremacista que iba a ser linchado porque entró a tratar de perturbar la manifestación, y unos hombres afroamericanos lo rescatan, digamos. Estos contextos, digamos, que nos permiten llenar de optimismo, y muchas gracias. Gracias, Pastor, por un recorrido súper integral de la temática. Estamos un poco cortos de tiempo, pero a mí me gustaría darle la palabra a Vía para que pueda hacer un pequeño comentario sobre esto, y mientras Vía hace su comentario, pueden pensar alguna pregunta, tomamos una pregunta de repente de acá y una pregunta si hay de quienes están conectados por Zoom, para hacer la pregunta solo van a tener que activar su micrófono. Entonces le doy la palabra a Vía y después tomamos 2 preguntas y le damos la palabra a Leticia para que nos presente brevemente la experiencia de Montevideo y luego volver a la charla, ¿sí? Vía. Vale, muchas gracias, Pastor, por toda la información compartida y su experiencia. Escuchándolo, yo estaba pensando cómo lo que nos cuenta puede reflejar en lo que, porque tuvimos nuestra reunión del grupo ad hoc anteriormente, y estaba pensando un poco en esta clave de, a nivel programático, a nivel de Naciones Unidas, cómo se puede reflejar todo eso de forma más técnica y concreta en nuestro trabajo. Entonces, mis comentarios van un poco en ese sentido. Entonces, algo que quería llamar la atención de lo que el pastor mencionó al principio, que sobre cómo nuestra visión de, y quizás estoy interpretando lo que dijo el pastor, pero mi impresión como persona de América del Sur es que en nuestro imaginario asociamos mucho cuando decimos África y africanos y afrodescendientes. Tenemos una tendencia a asociarlo con la esclavitud, lo que es algo obvio, pero también creo que es muy importante también pensar en África, por ejemplo, la África contemporánea, que África ha sido un continente que ha desarrollado mucho en los últimos, no sé, 20, 30 años, y que tiene ejemplos de desarrollo, de tecnología,
por ejemplo, muy vibrante de tecnología de celular y apps y cosas muy modernas que no se asocia tanto al continente. Una África contemporánea muy tecnológica, muy avanzada en ciertos aspectos y que muchas veces pueden servir de ejemplo para nosotros de desarrollo. Entonces, y eso asocio también con un desafío que veo en nuestros sistemas educativos. Y bueno, yo vengo de una perspectiva de Brasil, no estoy muy segura cómo sería acá, por ejemplo, pero mi impresión es que en los currículos escolares no se ve tanto el tema de África y afrodescendencia como se debería. Y como ustedes también trabajan ese tema de educación antirracista, me parece algo súper importante de plantear políticas de etnoeducación y poder enseñar a los niños desde pequeños y a todos, no solamente la historia de África que va mucho allá de la esclavización, como fue un episodio grave e importante, pero que no define la historia de África, que tiene mucha historia tanto antes como después. Y también yo creo que un proceso como epistemológico importante del colonialismo fue borrar esta historia africana muy imponente en su momento histórico, eh, y, y mostrar a África como desde el tiempo colonial como un continente sin historia. Y eso es algo que nosotros seguimos un poco reproduciendo, porque desconocemos. Ese desconocimiento viene de un sistema educativo con sus deficiencias. Y que, por ejemplo, en Brasil, en 2003, se pasó una ley que obliga a todas las escuelas en el currículo escolar tener historia africana y afro-brasileña. Entonces, por ejemplo, no sé cómo en otros países eso se puede reflejar para traer, dar a conocer a los niños, niñas y todos esta historia. Y entonces, lo otro que creo que deriva de ahí es como lo que veo como importante y que no hacemos suficientemente, ni como estados, autoridades, ni como Naciones Unidas, es la construcción de puentes entre África y su diáspora. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo, hay muchos pocos vuelos de Sudamérica a África, por ejemplo. Entonces, son caros. Entonces, uno que quiere conocer la tierra de sus ancestrales, ¿cómo hace? El año pasado me invitaron a un matrimonio en Senegal y yo de Río de Janeiro tuve que ir a Madrid para después bajar a Senegal. Entonces, esto muestra como la falta de conexión, que no nos conocemos. Y ese desconocimiento que tenemos como sudamericanos de África como tal, también lleva a que mucha gente no se interesa. ¿Cuántas personas han conocido en su vida que han dicho, mi sueño es pasar mis vacaciones en Togo? Como muy pocas. Entonces, ninguna. Sí. Entonces, como a mí me parece importante promover esas relaciones, de que la diáspora africana no es algo aislado de África y no tiene que serlo. Entonces, yo creo que sí, en el términos del segundo decenio, del panafricanismo, de toda esta reflexión, me gustaría poner en la mesa para discusión por Naciones Unidas de cómo podemos apoyar a construir esos puentes. Porque nosotros como Naciones Unidas tenemos toda la infraestructura, diferentemente de sociedad civil. Pero, por ejemplo, mi oficina de alto comisionado tiene oficina en Senegal, en Sudáfrica, en Kenia, etc. Entonces, tenemos la infraestructura, es un tema de unir. Por ejemplo, también les comento que en el contexto de la creación de los 5 puestos de asesores autismo-social que se crearon en el alto comisionado en oficinas regionales, de lo cual no soy yo, hay también un puesto de asesor racial, entonces una persona que trabaja conmigo, en Sudáfrica. Entonces, yo quiero trabajar con él también en ese sentido, de cómo podemos unir la diáspora y África, y creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Entonces, eso quería comentar. Y también después lo que comentó Pastor sobre el tema de la cuestión climática y la preservación y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad. Yo quería comentar primero que
que Pastor nos dijo, pero que estamos, muy pronto va a pasar la COP de biodiversidad en Cali, en Colombia, y va a haber también en ese contexto un foro afro. Entonces se ha estado buscando también por parte del gobierno de Colombia enfatizar el asunto de la descendencia en ese contexto de la COP de biodiversidad, también porque a pesar de que la convención habla de indígenas, no habla de afros, entonces quedó afuera, pero sabemos que hay un rol muy importante de las comunidades tradicionales de afrodescendientes en la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad. Entonces eso también quería comentar que sobre el rol de la tecnología ancestral africana y afrodiaspórica en la preservación del medio ambiente. Les doy un ejemplo. El otro día, hace 2 semanas, algo así, estaba mirando un canal de noticias de Brasil y decía que hubo un incendio en alguna parte y fue como bomberos quilombola controlaron el fuego con su tecnología ancestral, sabían cómo controlar el fuego. Entonces, lo que me parece importante es posicionar en el marco de nuestras estructuras de desarrollo este tema del rol de la sabiduría ancestral africana y afrodiaspórica. Entonces voy a parar por ahí, que hable. Gracias. ¿Tomamos alguna pregunta de Javier Díaz, de la Unidad Étnico-Racial de la Cancillería? ¿Andás por ahí? Te escuchamos. Sí, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Ahí, sí. Sí, primero que nada, darle la bienvenida una vez más al pastor Murillo, que nos ha dado mucho cobertura permanente, especialmente con el tema reparatorio. Lo que colocaba específicamente en el chat, si visualiza desde Uruguay una hoja de ruta en cuanto al tema reparatorio, más allá de lo que tiene que ver con el plan y programa de acción de Urban, que lo hace bien explícito de reparaciones, pero lo que observamos en el tercer foro permanente de Naciones Unidas para las personas afrodescendientes, que hay un desarrollo teórico diferencial entre los diferentes bloques de América Latina y del Caribe. Pongo el ejemplo de los países de CARICOM, pero a nivel de Mercosur aún no ha habido una hoja de ruta en empezar a caminar el proceso reparatorio tal como están iniciando los países del CARICOM. Y un breve comentario agregando a lo que venía haciendo la colega en este resumen de la intervención del Pastor Murillo, algo que se da también a nivel regional, que efectivamente la Constitución de Uruguay, hablaban de las conexiones entre los países sudamericanos y el continente africano, el tema, las dificultades consulares y la posibilidad de conseguir el visado, tanto de la diáspora que quiere viajar hacia los diferentes países africanos y de los países africanos que quieren visitar el continente americano. Hay un problema importante y yo creo que debería ser uno de los desafíos del próximo diseño de las personas para trabajar en esa necesidad que debe haber en esa cooperación. Simplemente era eso y nuevamente saludar al pastor Murillo por el invalorable aporte que está haciendo en esta cuestión, en este segundo desarrollo que se viene. Bien, gracias. Gracias, Javier. ¿Algún otro? No sé si hay alguien más. Si no, vamos a tener un segundo espacio después de Leticia. Yo quería hacer una pregunta en esa línea que hablaba Javier, y va al rol de los organismos regionales y las universidades. Me pareció muy interesante los ejemplos que dio la incidencia en la Universidad de West Indies, todo el tema CARICOM, porque en el espacio Mercosur tenemos una muy buena articulación de las universidades. De hecho, nosotros participamos en una actividad hace 20 días de la Universidad de la República declarada como universidad antirracista, y en qué medida el espacio de la RAFRO, por ejemplo, podría fortalecer estas universidades de la región, o qué ejemplos podrían tener para ir más allá de la beca, como dijo, y hablemos de
programas, capacitaciones, que son cosas que han salido de los talleres que hemos tenido, por ejemplo, en Salto, que el racismo estructural que existe adentro de las universidades tiene que ser desarticulado con mecanismos institucionales. ¿En qué medida? Ejemplos de las West Indies o de CARICOM, que es lo más cercano que tenemos para acá, para el Cono Sur, y qué reflexión me merece en ese sentido, como el rol de las universidades, como el brazo pensante, en este caso una universidad de la República, que es del Estado, que pueda articular acciones concretas con el gobierno nacional, con los gobiernos subnacionales y obviamente con el espacio regional. Gracias. No sé si capaz Pastor nos quiere dar una breve respuesta o después. Bueno, entonces capaz que pasamos le dejamos el deber de hacer las respuestas después y ya seguimos la conversación más desestructurada y escuchamos entonces la presentación de Leticia. ¿Tenemos lista tú tenés presentación? 10 minutos. Yo a los 7 te alerto, me parece. Bueno, buenísimo, sí tenemos, y a mí me gustaría, en esto que trae Pastor, que realmente nos sensibiliza mucho desde la construcción de la lucha y lo que tiene que ver justamente cómo involucramos los procesos desde el activismo, la generación de conocimiento, y especialmente en lo que tiene que ver también en el diseño de la política institucional, desde el pensar colectivo y demás. Contarles una cosa muy personal, pero que me es importante transmitirla, que tiene que ver con lo que pasó en el año 2022, después de la pandemia. Soy citada por la Universidad de la República y el Centro de Estudios Feministas, como en mi rol profesional de realizadora audiovisual, para hacer una breve descripción acerca de lo que había sucedido con las personas desalojadas, específicamente del barrio sur y Palermo, en los años del terrorismo de Estado, justamente, digamos, en una serie de programas que tuvieron que ver con una serie de medidas ambientales, también de racismo ambiental, dentro de lo que es el departamento específicamente de Montevideo. Y en ese sentido, en ese momento, construí, y ahí le voy a pedir al compañero que por favor ponga el video 2, por favor, que es el que dura 1 minuto, porque es solamente para señalar, pero quiero contarles que está todo el video subido para que lo puedan ver, que dura 21 minutos. Sí, Bájalo, bájalo. Abajo de ese video está el otro. No. Ah, bueno, entonces pone ese nomás. ¿Pongo este? Sí, pone. Ok. Y ponemos el primer minuto para que puedan conocer. Oh.
Bien, y termino el corte para que se queden con mucha intriga y lo puedan ver durante 20 minutos. Y ahí se inicia justamente, Lo vamos a compartir. lo podemos compartir después. Sí. Simplemente señalar que en este audiovisual el colectivo visualizado es el de Volver a mi barrio. Entonces en el año 2022 elaboramos este documento y el año pasado, cuando soy invitada por la intendenta Carolina Cose a trabajar como directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, desde la Junta Departamental y con los vecinos y vecinas, se construye la demanda de empezar a generar desde la Secretaría una política activa, y qué suerte que me tocó ese rol de poder acompañar de forma también sensible todo ese proceso que justo había tenido que trabajar en un audiovisual. Entonces, en esto que trae Pastor, me parece fundamental señalar esta composición del relacionamiento de lo que implica la reparación y la justicia. Cómo debemos estar en esos lugares desde el activismo social para justamente construir todas estas articulaciones que tienen que ver con muchas dimensiones particulares. En ese sentido, y ahora sí pido que pongas por favor el slide fotográfico que está justamente de lo que ha sido el proceso de este último año, sobre todo en los primeros 6 meses del año, donde generamos a través de nuestra politóloga que está allí sentada, se llama Noelia Ojeda. Noelia se enviando a la pantalla para que vean. Y también nuestra psicóloga Adriana Peralta, también mujer afrodescendiente que viene con una larga trayectoria, allí la pueden ver también en algunas de las imágenes, construyendo este trabajo comunitario con los vecinos y las vecinas. Contarles simplemente, porque vamos a tener el espacio del festival para poder desarrollar esto de forma amplia y precisa, que realmente fue un proyecto trabajado y organizado con la comunidad, pero también sistematizando en un documento que también se lo podemos entregar de forma digital. Ahora traje algunos porque, bueno, estábamos justamente con pocos ejemplares, pero que tiene, entre otras cosas, la generación de una resolución de la Intendencia de Montevideo, donde se reconoce, primero que nada, la violencia que fue justamente atravesada por estas más de 80 familias. Estamos hablando de que hoy hay más de 500 personas involucradas, porque estamos hablando de que la trayectoria de vida de hijos y nietos fue afectada de forma definitiva. Estas personas fueron trasladadas obligatoriamente durante el terrorismo de Estado, primero a lo que fue Martínez Reina, en una situación también de privación de semilibertad. Estuvieron justamente en ese lugar y tenían vigilancia permanente en ese momento las personas que estaban justamente trabajando de forma policial y militar en la puerta de lo que era Martínez Reina, una fábrica de frazadas que fue utilizada para que esas personas fueran depositadas ahí. Las personas afrodescendientes desalojadas de Barrio Sur y Palermo fueron notificadas a través de un cedulón, que también nos generó toda una investigación dentro de la Intendencia. Hoy podemos hablar de un proceso que tiene que ver, primero, de establecer el conocimiento general del involucramiento en ese momento de lo que eran el Plan Cóndor y también algunas iniciativas que tenían que ver en aquel momento con un diseño de política de intervención en América Latina y también con esta política de terrorismo ambiental que hubo en muchas partes de América Latina. O sea, no solamente le pasó a la comunidad afro en Montevideo, sino en otras partes. Y en ese sentido empezamos un diagnóstico muy profundo, académico, que también tiene, bueno, las hojas de catastro, que tiene toda la parte de documentación. Y por otra parte, el trabajo con los vecinos y vecinas, que como les decía, fueron 6 meses de trabajo. Nos enteramos de muchas cosas en profundidad que fueron pasando en ese proceso. A lo largo del documento lo vamos reflejando. Y bueno, hoy estamos detrás de una resolución. Tuvimos una primera reparación en esto de la reparación espiritual, que ellos nos decían, queremos que el intendente escuche esta demanda. Y bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de que Mauricio Zunino, el intendente hoy de la Intendencia de Montevideo, escuchara la demanda de los vecinos y las vecinas, y no les puedo decir lo gratificante que fue esa instancia en esto de poder devolver justamente esa necesidad que era simplemente, bueno, necesitamos ser escuchados por parte del Estado. Por otra parte, generar también con Tierras y Hábitat que realmente
Volver a mi barrio sea una realidad. Entonces, hoy estamos en un plan de una articulación de la Intendencia muy grande, con género, con generaciones, con diversidad, donde 10 de esas mujeres que fueron desalojadas y que quedaron en una situación muy compleja en el Cerro de Montevideo, después de que fueron a Martínez Reina, se las reubica en el Cerro de Montevideo, y hoy están viviendo una situación de violencia bastante compleja por toda la situación territorial que hay, sobre todo en el Cerro Norte. Y decirles que algunas de las acciones que justamente traía Pastor Murillo me dieron como, creo que también Noelia y Adriana lo deben sentir, como mucha tranquilidad de que estamos realmente generando este proceso de justicia y de reconocimiento, y también, por supuesto, lo que implica la reparación de una forma práctica en todos los sentidos. Lo que tiene que ver con la cultura, porque fueron privados de su propia cultura en el territorio, no podían participar de la actividad de candombe como lo hacían antes en las llamadas. Bueno, que se genere desde Cultura esa acción, que se genere todo el tema de tierras y hábitat para que realmente puedan volver al barrio con todas las condiciones que se merecen. Estamos hablando de mujeres que están en una situación de vida muy compleja, algunas atravesando la discapacidad, entonces empiezan a iniciar ese proceso. Y otra de las noticias que Sebastián Moreno, responsable de Tierras y Hábitat, nos brindó fue la generación de tierras específicas para una construcción de viviendas en una cooperativa, donde la Intendencia de Montevideo sería a cargo de todo lo que tiene que ver con el costo de esas viviendas, para que poco a poco las familias en un plan de 20 años de reparación empiecen a volver al barrio. Entonces, simplemente es como contarles esta iniciativa que tiene que ver con un sentido muy práctico, en plena zona de Montevideo, que tiene que ver con el enclave de cómo se diseñó la trata transatlántica. Me gustó muchísimo esto de la reparación también desde el punto de vista de las responsabilidades y demás, porque bueno, algo que no, seguro Pastor no pudo decir, pero que lo tenemos latente, es sabernos que hubieron comunicaciones eclesiásticas que tenían que ver con justamente esto de que se construyera un proceso de servidumbre perpetua, y que lo seguimos viviendo todavía en Montevideo de forma muy clara. Hay mucha cosificación todavía, hay muchas personas que no nos miran por igual, y en ese entramado todavía se siguen construyendo redes. Mañana vamos a estar expresando muchas de las fórmulas que fueron atravesadas con el equipo, y también con la transversalización dentro del Estado, que no es nada fácil, porque el tema étnico-racial todavía no es tan comprendido por los equipos institucionales, y eso es un gran trabajo que tenemos pendiente. Seguimos en los procesos en lo que tiene que ver con movilidad humana y con afrodescendencia, construyendo en conjunto cómo reparar también desde el punto de vista de lo educativo, de lo formativo, y por supuesto cómo se generan estas acciones teniendo en cuenta no solamente la reparación material, no solamente la reparación simbólica, sino entre, como lo dice acá, y esto es logro de Noelia Ojeda, volver a mi barrio es una grandeza espiritual, porque realmente que mujeres hayan sobrevivido a todo esto y que hoy estén teniendo tiempo para luchar para que sus familias puedan volver al barrio, nos muestra la resiliencia impresionante de las mujeres que no habían podido tener la oportunidad de contar su relato, y que si bien han habido acciones muy importantes de las organizaciones uruguayas y en especial de organizaciones Mundo Afro para lo que es la reparación de la vivienda, todavía ellas no habían entrado en este paquete de acciones. Entonces ellas mismas dicen, no estábamos preparadas quizás para esto. Hoy estamos preparadas. Entonces, generar estas instancias nos permiten ver que no solamente la reparación como concepto está en un andamiaje, sino la importancia de la apropiación de los colectivos, que es lo que realmente nos importa y nos mueve para que todo el andamiaje después pueda seguir funcionando. Así que, simplemente... Muchas gracias, Leticia. Y antes de darle la palabra a Pastor para que aborde alguna de las varias preguntas que aparecieron y haga el cierre, sus comentarios finales, teníamos una pregunta ahí en el chat, me parece, y estaría bueno si alguien más tiene alguna pregunta acá en la sala. No logro leerlo. Leo. Recomendaciones que podrían brindar a los gobiernos para avanzar sobre políticas públicas que apunten a reducir las brechas de desigualdad étnico-racial. Bien. ¿Alguien en sala quiere aprovechar para la última pregunta? Breve comentario antes de que hagamos el cierre.
Yo creo que vengo por el lado de lo que era el compañero de UPA, en cuanto a la educación y a qué podíamos hacer, un poco lo estuvimos hablando de temprano. Más que nada la importancia que le damos nosotros como colectivo, como Flores, estamos muy enfocados en que la educación de nuestro país cambie y buscamos una reparación desde ese lado, en contar nuestra historia, pero que también los jóvenes y las jóvenes afrodescendientes podamos tener un lugar y un presupuesto directamente hacia nosotros, porque nos parece sumamente importante que bueno, que nos den esa oportunidad y tengamos la posibilidad de que los jóvenes y las jóvenes que vienen a futuro no tengan que pasar los diferentes obstáculos que nosotros tuvimos que atravesar, que, bueno, hoy decían, está latente al día de hoy, hemos sufrido todo este tiempo, todo lo que ha sucedido en nuestro país. Bueno, en el video veíamos a mi mamá, por eso yo te la mencionaba, porque me parecía muy importante, bueno, que supieras bueno, que es parte de mi historia y es parte de la historia de todos. Y para nosotros es eso, esa importancia de todo lo que has traído, te lo agradecemos, de verdad, porque hablar hoy de reparaciones es hablar de un país, un Estado que se haga cargo de todo lo que ha pasado, y bueno, y estamos acá para eso, para poder seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias, Serrana. Entonces le damos la palabra al doctor Murillo para que haga sus reflexiones y respuestas finales. Gracias, Mauricio. Tal vez empezando por el final, sin duda alguna el tema presupuestal es un aspecto clave en estos asuntos. Lo que no figura, digamos, es la forma como manifestar la voluntad de forma más explícita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Es decir, meterse la mano al bolsillo, lo que hay que hacer. Aquí, bueno, las leyes de igualdad de oportunidad, la ley de cuotas, como se existe aquí en Uruguay, o Costa Rica, o Colombia en el campo de la educación, sobre todo en el ámbito de educación también y en otros ámbitos institucionales, pues está identificado que son medidas efectivas en la medida en que tengan un adecuado seguimiento y acompañamiento. También, en el caso de las mujeres, son alrededor de 130 leyes de cuotas que se han adoptado a nivel global y han tenido un impacto importante. Cerca de 60 países han adoptado la paridad, han modificado sus marcos constitucionales y legales para incorporar la paridad, pero eso debe incluir, digamos, mecanismos de monitoreo y de seguimiento y también de sancionatorio para que pues, se cumplan, ¿sí? No puede quedar pues, como un saludo a la bandera, esos son aspectos clave. Yo creo, y un poco Leticia, digamos, la experiencia aquí de Montevideo es una experiencia emblemática. En el tema de la reparación de la intencionalidad es un aspecto clave, porque puede hacerse un programa de reasentamiento, de comunidad y demás, pero es distinto si un proyecto de esto va acompañado, tiene como trasfondo, digamos, una medida reparatoria. Recordemos que en la región de las Américas, hasta hace unos 40 años, casi todos nuestros países estaban gobernados por dictaduras, ¿sí? Y que justamente en el caso de los afrodescendientes, el quiebre, digamos, en este camino hacia el reconocimiento de la justicia y el desarrollo, también está asociado al fin de las dictaduras, porque antes, ¿sí? En este contexto, digamos, de las dictaduras militares, incluso en países como el mío, donde no existía dictadura, pero que estaba pues, mediado por gobernado por estas ideologías, las constituciones mismas decían que los países eran de una sola raza, entre comillas, de una sola lengua, de una sola religión, es decir, se negaba la diversidad y la diferencia porque en consideración de estas corrientes atentaban contra la unidad nacional. Entonces esa ruptura, digamos, histórica que se refleja en el surgimiento del constitucionalismo de la diversidad y del cual se han desprendido todos estos nuevos marcos, sin duda alguna es un camino importante. Y allí, en el ámbito de las reparaciones, este es un ejemplo emblemático, Brasil, la Nueva África, digamos, por ejemplo, el Río de Janeiro, la identificación de los sitios de donde llegaban las personas esclavizadas e identificar que todavía hay restos y poner esto, digamos, el surgimiento de toda esta corriente de museos afrodescendientes está aportando en esa dirección. En el tema de la educación, pues sin duda alguna es un tema clave y todos los temas de la etnoeducación. Igualmente conversábamos esta mañana, les decía, bueno,
sigo insistiendo, invitando a Colombia que pronto adoptemos estrategias para invertir, digamos, las formas para llegarle a la población, que podemos tener, como lo tenemos en Colombia, tenemos una ley 70 que incorpora una cátedra de estudios afrocolombianos, tenemos todo un contingente de docentes, educadores, existe la certificación de colegios, hay colegios de educadores insisto, con docentes educadores, pero sigue sin permearse el sistema educativo nacional todavía suficientemente. La mayoría de las universidades, es difícil encontrar una universidad de Colombia que no tenga una medida de acción afirmativa especial, digamos, para el acceso de los estudiantes afrodescendientes con alguna cuota determinada. Pero les compartía esta mañana que quizás un paso que hay que dar es lograr a que en todas las pruebas de estado esté ese componente, una suerte de batería de preguntas referidas a las cuestiones de los afrodescendientes, para que todo aquel joven que tenga que hacer una prueba de estado para acceso a la universidad o para ascender en la administración pública, para ascender en las fuerzas militares, tenga que ser esa persona que, así como tiene que estudiar inglés o matemática para sacar, sea esa persona que tome la iniciativa y vaya a indagar, a informarse, a educarse sobre estos asuntos. Y de esta manera quizás podemos detonar un proceso que nos permita permear mucho más el sistema educativo. Que las universidades, digamos, un requisito para acreditación de las universidades implica que tengan que tener un programa de diversidad que incorpore estas dimensiones. Eso tiene la posibilidad de impactar igualmente el sistema educativo en el sector privado, lo propio, que si una empresa tiene programas de diversidad, pueda, por ejemplo, para el acceso en los procesos licitatorios, tener algunos puntajes, ¿sí? O que para contratar con el Estado tenga que certificar que tiene programas de diversidad. Digamos, esas son maneras quizás que nos falta dar saltos en esa dirección para que pueda ser efectivo. Y allí, regresando a vía, organizaciones como las Naciones Unidas, digamos, pueden contribuir a generar esa conversación, si se quiere, en torno a estos asuntos. Es distinto si Oficina de Naciones Unidas, digamos, se acerca al sector privado en estos contextos, así lo hace, digamos, la organización de la sociedad civil, porque pues está ahí esa membresía que puede ayudar. A ver, ¿qué más tenemos aquí de las preguntas? Sí, el proceso, digamos, de camino hacia la reconstrucción del puente entre africanos y afrodescendientes. Yo creo que estamos avanzando en esa dirección. El hecho de que se esté configurando ya como una agenda común que nos conecta, ese es un punto importante. Ya hoy está claro, sí, somos afrodescendientes, son africanos, pero tenemos algunos elementos, una historia común, unos asuntos que nos conectan, y justamente el camino hacia las reparaciones está avanzando en esa dirección. Personalmente, creo que tenemos que considerar estrategias como, por ejemplo, la adopción de una suerte de tratado de libre comercio sui generis que conecte a África y la diáspora para la prosperidad. Un tratado de libre comercio que parta, digamos, de reconocimiento, ¿sí? Pues, por supuesto, de todas nuestras potencialidades como africanos afrodescendientes, las cuestiones que tenemos comunes, y que contenga medidas arancelarias, medidas tributarias, que incluya, digamos, el rol de Europa y otros para beneficiar a las empresas y a los digamos, empresarios afrodescendientes, a las comunidades afrodescendientes, porque la economía. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Murillo, muchas gracias a todos y todas por participar, por estar acá. Gracias a quienes siguen al firme ahí en el Zoom. Y bueno, esta conversación sigue, va a seguir ahora mañana, ¿no? En el panel, en el marco del Festival Lágrimas Ríos, y bueno, nos reencontrará también en el cierre del diseño y en el próximo segundo diseño. Nada más por acá. Bueno, gracias a todos. Gracias, Mauricio. Gracias, chao.